A continuación vamos a dar paso a nuestra penúltima ponencia de la mano de Daniel Montiel Valadez, investigador procedente de la Universidad de Granada, quien nos va a hablar sobre la llegada de los visigodos a Hispania y el conflicto arriano-católico, tratamiento historiográfico en época contemporánea, siglos XIX al XX. Muchas gracias por la presentación, ¿no? Y al comité organizador por aceptar mi propuesta y permitirme realizarla en un entorno tan increíble como el Museo Arqueológico, y muchas gracias, pues, obviamente al público y a los ponentes de la mesa por estar todos aquí en este momento. Sin más preámbulos, paso a explicar un poco de qué va mi ponencia. Como podéis ver en el título, lo que quiero hacer básicamente en esta comunicación es ver cómo interpretaron los historiadores del XIX y del XX la llegada de los visigodos arrianos, ¿no? Cristianos arrianos, y el subsiguiente conflicto arriano-católico que surge en la península ibérica, en Hispania, en los siglos V y VI. ¿Y por qué este tema? Todo esto parte de la lectura en su momento en mi TFG de esta obra que se titula El Concilio III de Toledo, base de nacionalidad y civilización española, donde básicamente, y aquí conecto con la comunicación de mi compañera Raquel, lo que nos dice Simón Izugasti en esta obra de fines del XIX es que el año 589 es el año de fundación de la nación española en función de la conversión del reino visigodo al catolicismo como religión oficial por parte de Recaredo. Entonces, de la lectura de esta obra se nos suscitaron varias cuestiones. En primer lugar, si esta era una interpretación única o extensible a todo el siglo XIX y si perduró posteriormente en el XX. Y además también nos suscitó la idea de ver cómo encajaron el resto de historiadores en el discurso identitario nacional español lo previo, es decir, la llegada de los visigodos arrianos y el conflicto arriano-católico en la península. Bien, a continuación empezamos con el siglo XIX y lo primero que podríamos decir es que obviamente la llegada de los visigodos va a ser interpretada como una invasión. Y si podéis ver otras obras dedicadas a la invasión islámica, ¿no? A la conquista islámica de la península ibérica, siempre el término invasión aparece como un término negativo, peyorativo y sobre todo ilegítimo. No es legal, por así decirlo, muy burdamente, que llegue un pueblo a invadir a otro, por así decirlo. Y en cuanto a los historiadores del XIX, una cosa que sí más o menos están de acuerdo es que España, en términos anacrónicos, los españoles tuvimos suerte porque ya se han calificado los visigodos de bárbaros o no, eran los más civilizados de los pueblos germánicos y eso permitió el establecimiento de alianzas y que su dominio fuera aceptado fácilmente por la mayoría de los españoles. Otra idea que encontré en estos historiadores del siglo XIX es que hay quien coloca el inicio de la nación con la invasión, así como la formación de la monarquía española. Y esto se puede ver claramente en la recepción cultural que va a tener un rey como Ataulfo, que escasamente estuvo poco tiempo en la península ibérica. Y aquí podemos ver un cuadro de Ataulfo del Museo del Prado, encargado por la reina Isabel II, sobre sus antepasados regios, o incluso en el siglo XVIII, esta estatua que preside parte de la Plaza Oriente, que también es de Ataulfo, con lo cual aquí vemos cómo esa historiografía nacionalista tiene recepción cultural en diversos ámbitos. Otra idea que quería destacar del siglo XIX es el tema de la providencia. Los visigodos vinieron a España porque Dios lo quiso. ¿Para qué? Para ayudar al pueblo español, para renovar las bases de esta nación, de España. Es decir, la idea que saco en conclusión es que la idea de asociar el origen de la nación española con el Tercer Concilio de Toledo no es hegemónica. Pero, sin embargo, como ya hemos visto, ¿no? Tanto La Fuente como Simón Izugasti sí que lo hacen. Otra idea que quería destacar es que los historiadores del XIX, en cuanto a la llegada de los visigodos arrianos, prácticamente hacen pocas alusiones negativas a esa llegada de visigodos arrianos, salvo, por ejemplo, esta de Gerhard, ¿no? que nos dice que los españoles, siempre con el anacronismo, sufrían con impaciencia la dominación de los godos a causa de su arrianismo, pero sin desarrollar más su idea. Siguiente, vamos a continuar con los momentos históricos y llegamos a la invasión de los bizantinos. Otra vez el término negativo ilegítimo de invasión, que desde la perspectiva de los historiadores del XIX, pues será interpretada en el sentido de que se tuvieron éxito y pudieron expandirse bien sobre la península ibérica por la afinidad entre la población mayoritariamente católica con el catolicismo de los bizantinos. Y aquí podemos ver una imagen de Ágiles resignado ante la rebelión y la subsiguiente llegada de los bizantinos a la península. Siguiente idea o momento que quiero destacar, la época de Leovigildo y de la rebelión de su hijo Hermenegildo, que son los momentos de mayores controversias en el discurso histórico nacionalista, como vamos a ver a continuación. Sobre la rebelión de Hermenegildo,
Estos historiadores del XIX, sin negar las causas políticas, ponen mayormente el énfasis en lo religioso como la principal causa de la guerra civil y, por supuesto, destacan a Hermenegildo como un católico convencido que lucha contra el fanatismo arriano de Leovigildo, de Goswinta, de su esposa, ¿no? Etcétera, etcétera. A continuación, en cuanto a la imagen de Hermenegildo, va a ser muy importante porque estos historiadores del XIX, aparte de destacar que era un rebelde, también lo destacan como mártir y, lo más importante, su muerte trágica e injustificada sirvió para la conversión de su hermano Recaredo y, posteriormente, pues, la conversión del catolicismo como religión oficial del reino visigodo. Y aquí podemos ver, ¿no?, un cuadro de Hermenegildo con la palma martirial y posteriormente su elevación a mártir católico. Seguimos con el siguiente y llegamos a la imagen de Leovigildo, donde encontramos mayores contradicciones. Por ejemplo, Cabanilles nos dice que sería uno de los reyes españoles más ilustres e importantes si no fuera por su fanatismo arriano. Pero bueno, en general, la figura de Leovigildo en este discurso identitario se le glorifica por el hecho de que fue un rey guerrero que expandió el territorio del reino visigodo y aquí podemos verlo con su lanza cual rey guerrero. E incluso hay quien lo justifica diciendo que fue tolerante y que las persecuciones a los católicos fueron por motivo de la guerra. Bien, en resumen, Leovigildo se equivocó al intentar la unidad religiosa de España bajo el arrianismo porque no eligió el fecundo y verdadero camino que era la religión católica. Seguimos andando en el tiempo y llegamos al Tercer Concilio de Toledo, que básicamente es interpretado, ¿no?, como el origen de las leyes actuales, del orden sociopolítico, económico también, de donde data la unidad religiosa que aún es para España una de las áncoras salvadoras, en palabras de Gerhard. Bien, sobre Recaredo, pues es presentado como ese rey en el que tuvo lugar el origen de la expresión majestad católica, ¿no?, que luego recogen los reyes católicos. Y básicamente lo que nos dice, por ejemplo, la fuente, es que más que una decisión política de él, el tema de la conversión al catolicismo, ¿no?, y demás, en realidad fue una victoria de la nación popular, ¿no? Aquí dice, la España católica es una nación popular que absorbía la nación del trono. Bien, y ahora llegamos al siglo XX, donde lo que hemos podido ver es que hay una continuidad en los postulados del XIX, ¿no? Se sigue presentando la llegada de los visigodos como una invasión providencial de España, siguen existiendo loas a Hermenegildo y a Recaredo por la unidad católica nacional, y lo podemos ver perfectamente en esta introducción a la historia de la Iglesia en la España romana y visigoda, donde García Villoslada nos dice que después del año 589, en que, según creemos muchos, nace España bautizada por la Iglesia y se forma una sola nación, una patria común bajo una sola ley, cito, en definitiva, la unidad religiosa es producto visigodo y gracias a ella forma parte del ser español. Pero además, no es solamente un siglo de continuidades, sino que el siglo XX ya, por suerte, va a ser un siglo de rupturas. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Ortega y Gasset, ¿no?, que para él los visigodos son el problema de España porque carecían de líderes fuertes. Y también tenemos otros historiadores que van a poner en tela de juicio el origen de la nación española un poco en la antigüedad tardía. Por ejemplo, Américo Castro pues nos va a decir, ¿no?, va a colocar el origen de España a partir del 711 con la Reconquista, al igual que Sánchez Albornoz, pero por motivos distintos en los que no voy a entrar. Y además ya se empieza a aludir a estos acontecimientos del conflicto arriano-católico que tienen motivaciones políticas. En ese sentido, se alude a motivaciones políticas para la conversión de Recaredo, al igual que para la rebelión de Hermenegildo, ¿no? Se empieza a variar las causas de estos conflictos. Y en cuanto a la conversión de Recaredo, pues vamos a pasar, ¿no?, de un poco se va a poner el énfasis en que aprendió de los errores del padre y lo que buscaba en realidad no es que fuera un católico convencido, sino a gobernar un reino con una única creencia para que eso fuera más fácil y hacerlo con la religión mayoritaria. Y ya con las conclusiones termino. Conclusiones. Primera, la llegada de los visigodos arrianos no parece un problema para los historiadores contemporáneos, salvo que en Leovigildo. Además, se hace un uso constante del término invasión y España en el siglo XIX y XX. Luego, andando en el tiempo con Hermenegildo, pues en el siglo XX las causas religiosas van a dejar paso a las causas políticas en esa rebelión de hijo contra padre. Luego, con Leovigildo va a haber un equilibrio en su relato que va a versar entre la exaltación por sus gloriosas conquistas militares hacia la queja
hacia él por las persecuciones a católicos y por la muerte del hijo rebelde, ¿no?, del mártir. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que las obras de carácter eclesiástico van a poner mayormente el énfasis en que el origen de España se encuentra en el Tercer Concilio de Toledo, mientras que el resto, pues obviamente la conversión fue un punto nodal de la historia nacional y para ello es necesario calificar la previa llegada de los visigodos como una invasión providencial de grupos civilizados y tolerantes y además incidir en la conversión de Recaredo como causa del conflicto previo entre hermano y padre. Y por último, que la providencia y el catolicismo presentado como el motor de la historia política de España en este discurso identitario durante prácticamente el siglo XIX y bien entrado el XX. Muchas gracias por su atención.